Assalamu alaikum, inshallah, espero que estéis muy bien. Y hoy os traigo, hoy es un capítulo complejo. Es complejo porque vamos a tratar a uno de los científicos más dotados, podríamos decir, a nivel de intelecto y que más ha aportado a la física. Y es el de Einstein. Hoy vamos a hablar de la relatividad de Einstein. Y sobre todo si esa relatividad está en el Corán. Seguro que todos de nosotros conoceremos quién es Albert Einstein, ¿verdad? Fue un físico famoso del siglo XX que sentó las bases de la relatividad, sentó las bases de esa pequeña información de cómo puede funcionar la gravedad en los planetas, en las estrellas, en las galaxias o en un propio agujero negro. Y os quiero comentar una cosa. Cuando uno se maravilla sobre la expansión del universo, que lo hemos tratado en los primeros capítulos, y sobre todo sobre dónde o cuándo ocurrió, siempre nos hacemos unas preguntas. La misma pregunta. ¿Cómo ocurrió? El cómo ocurrió ya lo hemos explicado. Y siempre surge lo siguiente. ¿Dónde ocurrió? ¿Hay alguna dirección privilegiada en el universo? ¿Algún punto de donde tú veas o de donde el propio Big Bang pudo haber sucedido? Sabemos en sí que el universo se expande, ¿verdad? Pero ¿desde qué punto? Siempre nos hemos preguntado eso. Y siempre nos lo han preguntado a nosotros. Y sobre todo cuando ya empecemos a hacer da'wah sobre esto, sobre la ciencia del universo, a través de los versículos del Corán, esto será una de las preguntas que más nos lo van a hacer. Y siempre debéis contestar de la misma manera. El Big Bang no ocurrió en ningún punto en el espacio. O sea, si yo miro ahí, no ocurrió en ese sentido. Si yo miro ahí, no ocurrió en este punto. Si yo miro arriba, no ocurrió en ese punto. Ocurrió en un punto en el tiempo, no un punto en el espacio. Y ese tiempo fue hace 3.800 millones de años aproximadamente. Por tanto, no hay un centro del universo. En todos los puntos del espacio en el que nos encontramos, en sí observando las galaxias que nos rodean, vemos que todas ellas se están alejando, ¿vale?, del propio observador. Según la relatividad de Albert Einstein, los planetas, las estrellas y las propias galaxias están en una red conocida como espacio-tiempo, que es, o que puede ser deformado por la masa y que explica así la existencia de los campos gravitatorios, ¿vale? Y esta teoría se basa en la idea de que la materia le dice al propio espacio cómo se tiene que curvar y al espacio le dice a la materia cómo debe moverse. Es interesante, ¿verdad? Vamos a ponerlo con un ejemplo práctico. ¿Veis este trocito de tela, verdad? Aquí representamos lo que viene siendo un espacio en dos dimensiones, de algo tridimensional como es el espacio, ¿verdad? Si yo pongo algo en el centro, algo pesado, esto se deforma por acción de ese objeto que tiene una cierta masa. Por eso he dicho que la materia le dice al espacio cómo tiene que curvarse y el espacio le dice a la materia cómo debe moverse en ese espacio curvado. Esta es la representación, esta es la tela que nosotros siempre nos referimos en los versículos sobre espacio y tiempo, ¿vale? Este es el espacio y el tiempo. Bien, cuando la teoría de la relatividad se publicó en 1915, la física llevaba aproximadamente unos 200 años regidos por las leyes de Newton, de Isaac Newton. Su reinado científico era fuerte, ¿vale? A pesar de que había algunos aspectos en los cuales sus leyes no eran del todo exactas. A la hora de explicar los movimientos de los planetas, o los movimientos del Sol o de la Luna, ahí fallaban sus propias teorías. Esto pasaba, por ejemplo, con la gravedad también. Esto pasaba con el ejemplo de que la gravedad, la fuerza, que según Newton nos mantiene unidos sobre la Tierra y hacen también que esos planetas se muevan alrededor del Sol,
pues no funcionaban bien. Esos conceptos no funcionaban bien para los fenómenos cosmológicos, pero sí funcionaban genial para los fenómenos terrestres. No a escala planetaria, pero funcionaban. En esa época Newton era intocable, pero no para Einstein. Así que vamos a meternos por un momento en su famoso experimento imaginario. Vamos a meternos en su cabeza y vamos a plantear lo que él pensó a la hora de asentar las bases de lo que hoy conocemos como relatividad general. Si los planetas se mueven alrededor del Sol, ¿verdad? Solos atraídos por la fuerza de la gravedad del propio Sol, ¿qué pasaría si de repente el Sol desapareciera por completo? Se fumara. Bien, aquí hay dos explicaciones. Según Newton, los planetas dejarían sus órbitas al instante. Una vez desaparecido, los planetas seguirían navegando por el espacio. Abandonarían esa órbita en la cual nadan. Y ya sabemos que en el Corán dice que todos los planetas, y esos planetas se pueden extrapolar a otros sistemas, todos esos planetas nadan en su órbita. Bien, según Newton, los planetas abandonarían sus órbitas al instante, pero Einstein creía otra cosa. Todos sabemos que la luz es lo más rápido que existe en el universo, ¿verdad? Más que cualquier cuerpo que tenga masa, más que la gravedad en sí misma. La luz del Sol tarda aproximadamente 8 minutos y 22 segundos en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan la Tierra de él. Entonces, ¿cómo es posible que la propia Tierra abandone su órbita antes de que nosotros, los terrícolas, dejáramos de ver el Sol brillar? Eso es una de las cosas que se planteó Einstein en su famoso experimento mental. Así que para desarrollar su famosa teoría, se imaginó las 3 dimensiones del espacio, esta tela que hemos utilizado antes para explicar brevemente lo que era el concepto de espacio y tiempo, y la dimensión del tiempo juntas. Esta unión la describimos hoy en día como el espacio-tiempo. Y luego demostró de que ese espacio simplemente no es un escenario donde la física sucede, sino que se convierte en un verdadero protagonista de todo lo que conocemos hoy como real, ¿verdad? Y el espacio y tiempo es como una especie de cama elástica. Nuestro astro rey, por ser una estrella tan masiva, se comporta como una bola pesada, que es el ejemplo que yo puse antes con la tela. Y al ser colocada esta bola pesada en la tela, o en la cama elástica, podríamos decirlo, hace que esa tela se curve. Y ahora la Tierra y los otros planetas del sistema solar, por ser más pequeños, vamos a decir como pelotas más ligeras, sobre esa cama elástica, no avanzarían en línea recta, ¿vale? Simplemente avanzan siguiendo la deformidad que el propio Sol causa a esa cama elástica que denominamos espacio y tiempo. Bien, imaginadlo. Esa gran bola pesada provocó que la tela se deformara, obligó a la tela a deformarse y obligó a todos los planetas a seguir esa órbita. Así que si el Sol desapareciera y dejara de proporcionar esa fuerza de gravedad que ataría a esos planetas, simplemente no desaparecerían por la gracia de la gravedad. Desaparecerían porque poco a poco la geometría de ese espacio-tiempo se iría alisando. Acordaros que hemos dicho de que esa pelota deforma esa cama elástica, pero si desaparece, esa deformidad vuelve a su sitio de partida, a su punto de partida. Entonces así sí podríamos ver cómo los planetas irían poco a poco desapareciendo de sus órbitas. Conforme esa fluctuación en esa cama elástica llegara a cada uno de los planetas a la velocidad de la luz, todos esos planetas abandonarían ordenadamente su
órbita. Bien, ¿por qué os he puesto el ejemplo de esta servilleta, de esa cama elástica, de esas bolas que deforman el propio espacio y el tiempo? Porque Einstein, con su teoría, simplemente y de forma resumida explicaba cómo afecta esa gravedad al paso del tiempo y cómo le afecta ese paso del tiempo a los observadores que lo están midiendo. Si un observador se encuentra en un lugar con una gravedad muy superior a la del lugar en el que se encuentra otro observador, el reloj del primero irá muchísimo más lento que el del segundo. Y también pasa lo mismo si uno se encuentra acelerando a una velocidad mucho más alta que la del otro. A una mayor masa o densidad de un astro, mayor también será su campo gravitacional y por tanto más lento pasará el tiempo. Bien, ¿y qué dice el Sagrado Corán sobre esto? Hay una ayat, mejor dicho, en la Surat 7, ayat 54, que nos explica: realmente vuestro Señor es Allah, quien creó los cielos y la tierra en 6 días. Otras traducciones también explican o ponen de manifiesto que pueden ser denominadas eras. Los días en árabe explican un tiempo basado en las perspectivas del ser humano o una parte del día o un tiempo o multiplicidad de sí mismo, ¿vale? Entonces, era o tiempo aquí podrían ser la misma cosa. Y luego se asentó en el trono. La noche cubre el día, que le sigue rápidamente, y el sol, la luna y estrellas están, por su mandato, sometidas. ¿Acaso no le pertenece al mandato y a la creación? Bendito sea Allah, el Señor de los mundos. Bien, el Corán dice que el trono de Allah subhanahu wa ta'ala es infinitamente más grande y masivo que la propia tierra, ¿verdad? Acordaros del ejemplo. Un observador a una velocidad muy alta, a una masa muy alta, su reloj pasa mucho más lento que el del otro observador. Aquí pasa lo mismo. El Corán dice que el trono de Allah es infinitamente más grande y puede ser muchísimo más masivo que la propia tierra. El tiempo, por tanto, debería pasar muchísimo más lento que en la Tierra, que en nuestro propio sistema solar, que tiene alrededor de unos 4.570 millones de años. La Tierra empezó a formarse hará unos 4.570 millones de años, como he dicho, y la edad del universo son unos 13.800 millones de años. Cifra que los científicos han llegado a un consenso después de duras y costosas investigaciones. Así que esto, haciendo unos pequeños cálculos, coloca a la Tierra en 1/3 de la edad del universo, ¿vale? Y ahora os voy a pedir que cojáis una calculadora si lo tenéis a mano o el propio móvil os sirve. Poner 4.570 millones de años y dividirlo entre los 13.700 o 13.800 millones de años. Prácticamente la cuenta os va a salir que la relación del tiempo que tiene la Tierra con el tiempo en sí mismo del Big Bang es 1/3. Y el Corán dice que desde el trono de Allah subhanahu wa ta'ala el tiempo que tiene la Tierra fueron de 2 eras, ¿verdad? Eso aparece en una haya. Mientras que la de los cielos, que es el propio universo en sí, la Tierra y todo lo que hay en ella, contenido en la propia creación en sí, fueron de 6 eras. Si dividís esas 2 eras, que es el tiempo de formación de la Tierra, frente a las 6, que es del cómputo global, nos sale también la relación 1/3. Y con una sencilla cuenta, el Corán nos está diciendo que las fechas datadas son perfectamente creíbles y que se pueden asemejar prácticamente a lo que el versículo nos está diciendo. No hay ningún fallo en la lógica. No se puede encontrar una manera en la que digamos que, oye, este versículo está completamente erróneo. La edad del universo es tal, entonces la relación no puede ser la misma que la que estás diciendo. Todo está perfectamente correlacionado. En unas simples palabras podemos, con un simple cálculo matemático, saber cuál fue la edad del universo y si esa relación es de verdad tan exitosa. Y ahí lo tenéis, con unos sencillos cálculos que podéis hacerlo desde el móvil o desde el propio teléfono. Bien, esos 6 días o esas 6 eras suceden desde el trono, ¿vale?
De modo que el punto de referencia desde el que se menciona la creación es el trono, no la tierra. Dijimos en anteriores capítulos que no sucede en un punto del espacio, sino en un punto del tiempo. Y Allah en sí mismo es el tiempo. El tiempo en sí es una criatura de Allah y pertenece, tal como tal, a una parte de su creación. Allah dice en el Corán, en la Sura 41, ayat número 9, di: ¿no vais a creer en quien ha creado la tierra en 2 eras y le atribuís iguales? Tal es el Señor del universo, explicando esa correlación que hemos sacado de 1/3. O también podéis encontrar ese versículo en la Sura 50, ayat 38. Creamos los cielos y la tierra y lo que entre ellos está en 6 días o eras sin sufrir cansancio. El tiempo es relativo. Fijaros en eso, el tiempo es relativo. La edad del universo viene a ser diferente si lo vemos desde distintos observadores, ¿vale? Y corriendo a diferentes tiempos y ritmos en cada uno de los relojes. El Corán ha representado la relatividad del tiempo con un cociente de 1/3, con unas simples palabras, el cual otorga mediciones correctas o muy precisas para cualquier observador, sin importar a la velocidad que corra su reloj. Eso es lo más importante. Si el Corán hubiera mencionado cualquier otra medida, cifra o cociente, las mediciones hubiesen sido erróneas para los diferentes observadores y por tanto erróneo hubiera sido cualquier forma que podemos atribuirla a la religión del Islam y el Corán, ¿vale? Quiero que os quedéis con esto porque es una de las maravillas, una de las cosas que a mí me hizo acercarme muchísimo a esto de la ciencia, la comparativa de la ciencia y del Corán. Y espero que vosotros hayáis disfrutado tanto como yo a la hora de dilucidar un poquito sobre la teoría de relatividad de Albert Einstein. Inshallah, esperemos que os gusten los siguientes capítulos, ¿vale? Con un poquito más de ciencia, como siempre. Assalamu alaikum wa rahmatullah.